Ubicando ya, vamos ubicando todo. Ahí va. Hoy día hablaremos de la crisis en el Imperio Español y las rebeliones criollas, ¿de acuerdo? ¿Cómo que crisis en el Imperio Español? ¿Qué cosa ocurrió? Lo que pasa es que en el Imperio Español se había producido la invasión napoleónica. Esto es un tema que algunos más lo ven vinculado a historia universal, ¿no? A veces los jóvenes dicen, pero es historia universal. Espérate, espérate. Hay relación con nosotros. ¿Por qué? Ahorita vas a ver. En primer término, cuando Napoleón Bonaparte estaba en todo su apogeo, es evidente que Napoleón Bonaparte tenía como principal rival en Europa o enemigo a los ingleses, ¿verdad? Los ingleses eran sus rivales. Y Napoleón Bonaparte, de hecho, quería neutralizar a su enemigo. Y no sé si tú recuerdas, en Historia Universal aprendimos, se empezó a bloquear a Inglaterra. Eso se conoce como el llamado bloqueo continental. ¿Con qué objetivo? El bloqueo continental tenía por objetivo perjudicar económicamente a los ingleses, pues, ¿no? Que nadie tenga trato comercial con ellos. Ya, eso era Francia contra Inglaterra. Pero resulta que un país como Portugal siguió teniendo negocio como si nada, ¿no? ¿Sí o no? Es ahí que Napoleón conversó con los españoles para dirigirse con sus tropas hacia Portugal, pero pasando por España. O sea, de Francia pasar por España y de España a Portugal, vía terrestre. Otra vez, de Francia, España, Portugal. Pero eso disgustó a los españoles. No sé si usted recuerda, ha escuchado hablar del motín de Aranjuez. Con el llamado motín de Aranjuez, el pueblo español expresa su rechazo a la presencia francesa y prácticamente presionó, por no decir obligó, a renunciar al rey Carlos IV. El rey Carlos IV de España renuncia, toma el trono el joven Fernando VII, y en esa circunstancia, escúchenme, en esa circunstancia es que Napoleón va a asegurarse de tomar el control de España. ¿Cómo así? Tanto Carlos IV como Fernando VII, rey de España, van a abdicar al trono. ¿Sabes qué significa abdicar? Renunciar. Y Napoleón procede a invadir España. Y aquí nos va a poner como gobernante. Napoleón pone como gobernante a su hermano José I. Bueno, él es José Bonaparte, ¿no? Claro que de repente ustedes han escuchado y dicen, profe, Pepe Botella. A mí me han dicho que le decían Pepe Botella, profe. Bueno, es cierto, pero su nombre es José y su título José I. Los franceses incluso van a establecer una constitución, la llamada Constitución Bayona, una constitución liberal. ¿Cuál es el panorama? El panorama es el siguiente. Francia ha asumido el control de España, lo ha invadido. Los franceses tienen el dominio militar de esa zona. Sin embargo, había un sector de españoles que rechazaba esta presencia. A ese grupo de españoles, que podemos decir era la resistencia a la invasión francesa, que vamos a conocer como una reunión conocida como las Cortes de Cádiz. ¿Ya? La reunión se conoce como las Cortes de Cádiz. Ahí, la Junta Central de Gobierno español invita
a representantes de las colonias a asistir para debatir cómo hacer para librarse de la presencia francesa, sacarlos a los franceses. No era tan sencillo, profe, porque Napoleón estaba en su mejor etapa. ¿Qué van a ganarle a Napoleón, profe? En ese momento sí era complicado. Pero no imposible, pues. Ahí está el punto, ¿no? Era complicado, pero no imposible. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La Junta Central Suprema del Reino convoca a las Cortes de Cádiz, en las cuales van a asistir representantes de las colonias, representantes de América, ¿ya? O sea, un grupo de criollos fieles o fidelistas van a viajar. Entre los principales decretos que se van a aprobar están los siguientes, en las Cortes de Cádiz. Primer decreto, la igualdad entre españoles peninsulares y españoles americanos. ¿Cuál sería la razón por la que ellos están aprobando esto? ¿Cómo que igualdad entre españoles peninsulares y españoles americanos? En términos jurídicos, porque mira, los españoles durante el virreinato empezaron a poner a un lado a los criollos. No sé si usted recuerda, con las reformas borbónicas, muchos criollos perdieron sus altos cargos, porque los españoles empezaron a darle más importancia a los peninsulares. Ya sabes que un peninsular es un español, eh, bueno, suena redundante, nacido en España, ¿no? Porque el criollo es un español americano, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en las Cortes de Cádiz se estaba aprobando la igualdad entre peninsulares y españoles americanos? ¿Cuál puede ser la razón? Es que estaban preocupados, profe. ¿Qué les preocupaba? Profe, les preocupaba el hecho de que si Francia ahora ya estaba controlando España, ¿qué tal Francia se animaba y empezaba a controlar las colonias? ¿Qué tal Francia empezaba a tener el control de toda América? Podía ser, ¿ah? Podía darse. Lo que pasa es que Francia estaba en guerra, pues. El imperio napoleónico estaba en guerra. No sé si debes recordar la historia universal, las famosas coaliciones, ¿no? Las coaliciones contra Napoleón, que Austria, Rusia, Prusia, los ingleses. Entonces, Napoleón estaba en plena guerra. Por eso es que, si bien es cierto, los franceses habían ocupado España, los criollos decían, ¿qué pasaría si Napoleón se anima a querer controlar las colonias americanas? Que quede claro que eso era una posibilidad, pero que no se dio, ¿ah? No, no se dio. En las Cortes de Cádiz lo que se está haciendo es buscar más bien el respaldo de los criollos. Por eso es que se dice que hay igualdad entre españoles peninsulares y españoles americanos. La segunda, se va a eliminar el tributo indígena y la mita minera. Repito, se va a eliminar el tributo indígena y la mita minera. ¿Hasta ahí más o menos? Ya. Profe, pero espérese un momentito. Esto del tributo indígena y la mita minera, eso beneficiaba a los sectores eh, aborígenes, autóctonos. No beneficiaba directamente a los criollos. Sí, pero resulta que en las Cortes de Cádiz se decía que se buscaba darle derecho a todos. ¿Me entiendes? Ese es el punto. ¿Sabías que un peruano, atención, fue presidente de las Cortes de Cádiz? Ahí lo tienes. Más interesante, ¿sabías que hace unos años atrás, en una pregunta de examen de admisión, decía, ¿quién fue el presidente de las Cortes de Cádiz?
Franco. Hace años la universidad preguntó, ¿quién fue el presidente de la Corte de Cádiz? Y la respuesta, Vicente Morales Suárez. ¿Tú conoces o has escuchado hablar de la avenida Morales Suárez? Te pregunto. ¿Has escuchado hablar de la avenida Morales Suárez? ¿Te suena o no te suena? ¿Dónde, profe? Si hay, ¿cómo que no hay? Por ejemplo, en el distrito de San Martín de Porres, ya, está la avenida Morales Suárez. Para la gente de San Martín de Porres sabe que hay una zona que se conoce como la avenida Perú, Dueñas, ¿no? Y la avenida Morales Suárez, pe. San Martín de Porres más que todo. Entonces, a veces cuando alguien ha estado por ahí, uno le pregunta, ¿no? Oye, ¿tú sabes? Le preguntas a alguien, ¿no? ¿Quién fue Morales Suárez? No, te diciendo, no, no, sinceramente no sé. Bueno, pues resulta que Morales Suárez fue el presidente de la Corte de Cádiz. En esta reunión se aprueba una constitución. Ojo. Y mira, y es importante que sepas esto porque cuando San Martín llegó al Perú y se produce la conferencia en Miraflores, no sé si tú recuerdas, yo te comenté que en la conferencia en Miraflores fueron delegados de San Martín y el virrey Pezuela. Solo fueron delegados. En esa reunión, la conferencia en Miraflores o entrevista en Miraflores, los delegados de San Martín hablan acerca de una monarquía y el delegado del virrey Pezuela habló de aceptar la constitución de Cádiz. Entonces, ¿en qué consistía esta constitución? Primero, establece una monarquía constitucional. Atención, durante siglos España había tenido una monarquía absoluta. Ya sabes que en monarquía absoluta el rey tiene todos los poderes. Y en monarquía constitucional, su nombre lo dice, es un rey que gobierna con una constitución. O sea, es un rey que tiene que respetar, por último, la ley. Cuando es monarquía constitucional, el rey no tiene poderes absolutos. Ahí está el detalle. Por lo tanto, nos preguntamos hoy, ¿con qué objetivos se establece esta monarquía constitucional? Es que España tendría influencia liberal. Durante el gobierno, por ejemplo, de los reyes como Carlos IV, Fernando VII, predominaba el absolutismo. Y ese absolutismo era pues un gobierno autoritario, vertical, sin cuestionamientos a la autoridad del rey. Pero cuando hay una monarquía constitucional, el mismo rey debe respetar la constitución y hay un parlamento, hay un congreso que normalmente hace respetar las leyes, ¿no? O propone nuevas leyes. Entonces, ¿cuál era la novedad de esta constitución de Cádiz? Uno, se establece una monarquía constitucional. Sin embargo, hubo un grupo de criollos dispuestos a colaborar, pero hubo otro grupo de criollos que de ninguna manera. Hubo otro grupo de criollos que más bien vio esto como una oportunidad para organizarse y luchar por su independencia. Este grupo de criollos primero será en las juntas de gobierno. Las primeritas surgen en 1809, ¿no? Bueno, ya casi en 1810, pero ¿cuáles son las primeras juntas de gobierno que surgen? Por ejemplo, en 1809, Chuquisaca, Quito y La Paz. Profe, un ratito, espérese. A ver, ¿qué quiere decir usted con juntas de gobierno, profe? Allá. Nos referimos cuando los criollos de diversas ciudades se organizan. Por ejemplo, criollos de Chuquisaca. Chuquisaca es una parte de Bolivia, ¿no? Claro, Chuquisaca es Bolivia. Quito, obviamente Ecuador. La Paz, Bolivia. Ya. Los criollos de esas ciudades se van a organizar para pelear por su independencia. Ellos
no eran fidelistas, ellos eran separatistas. Es decir, al saber que el rey de España, Fernando VII, está cautivo y que Francia es gobernada por el hermano Napoleón, muchos criollos dijeron, esta es una oportunidad para luchar y buscar nuestra libertad. ¿Me entiendes o no? Quiere decir que no todos los criollos apoyaron de ninguna manera, ¿no? En 1810 surgen otras juntas. La Junta de Buenos Aires, la Junta de Caracas, la Junta de Bogotá, Santiago de Chile. Pero ¿qué va a pasar? A ver, vamos a recordar. ¿Cuándo pierde Napoleón? A ver, ¿cuándo pierde Napoleón? Napoleón Bonaparte va a perder, lamentablemente, no sé si tú recuerdas la batalla de Waterloo. ¿Te suena? ¿Has escuchado la batalla de Waterloo o no? Napoleón va a perder con el duque de Wellington. Pero Napoleón ya había sufrido algunos reveses antes, ¿no? O sea, si bien es cierto que Waterloo va a ser la batalla definitiva en la que Napoleón pierde, pero eso todavía es en 1815, ¿me entiendes? En 1815. Las diferentes juntas de gobierno van a tener que luchar contra un virrey que no va a tolerar la presencia de estas juntas en América, el virrey Fernando Abascal. Él le va a hacer la guerra. Si bien es cierto, las fuerzas napoleónicas todavía estaban presentes en España, pero va a llegar un momento en que van a ser desalojadas, ¿de acuerdo? La van a desalojar. Pero mientras tanto, acá en el Perú, ¿quién era el virrey? El virrey era Abascal. Entonces yo le pregunto a usted, durante todo ese tiempo en la cual España tenía o estaba cautiva por los franceses, ¿quién gobernaba el Perú? Bueno, el Perú era gobernado por Abascal, pero ya las tropas estaban luchando, los españoles estaban luchando contra los franceses. Por ejemplo, hubo una batalla llamada Bailén. Esa batalla fue, por ejemplo, en 1808, ¿ah? En 1808. Y ya estaban peleando para, o sea, los españoles querían desalojar a los franceses, querían sacarlo de España. ¿Te das cuenta, no? Entonces ya había empezado la resistencia contra los franceses. Y también, atención, estaba pues el hecho de que Abascal acá en el Perú la estaba poniendo bien complicada. Abascal no permitió que incluso en la ciudad de Lima, acá en Lima no se formó juntas de gobierno. ¿Por qué en Lima no se forma junta de gobierno? Por la presencia de Abascal. Realmente Abascal era muy complicado. No, no, no. Abascal sí la puso difícil. 1810 es un año en el que se van a formar juntas de gobierno, pero van a tener que luchar contra la presencia de Abascal. Ahora, ¿qué va a pasar con todas esas juntas después? La mayoría fueron derrotadas, la mayoría. Y van a quedar, por ejemplo, la de Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires van a venir para lo que es apoyar el proceso de independencia. Pero ahora vamos a hablar acerca de los precursores, ¿ya? A ver, precursores. Juan Pablo Vizcarra Guzmán. ¿Qué cosa es un precursor separatista? Aquel que busca la independencia. Al decir precursor separatista, estamos hablando de aquel que busca separarse de España. Había algunos precursores como Juan Pablo Vizcarra Guzmán
que su mensaje no solo se dirigía a los peruanos, su mensaje tenía alcance continental. Porque, por ejemplo, cuando él escribe carta a los españoles americanos, no se está dirigiendo solo a los peruanos, pero él se está dirigiendo en general a los criollos. No importa si eres de Lima, de Buenos Aires, de Caracas, Bogotá. Ahora, Juan Pablo Vizcarra Guzmán es un caso bien curioso. Él había estudiado para ser sacerdote jesuita, ¿ya? Entonces, él se ordena, ¿no? Como sacerdote jesuita, pero justo salió la orden de expulsar a los jesuitas, ¿o no? Cuando sale la orden de expulsar a los jesuitas, eso también lo afectaba a él. Pero hubo un detalle, ¿no? Él argumentó, yo no soy un español que ha venido al Perú, no, yo soy de acá. Él era natural de Arequipa, arequipeño, claro. Cuando la orden de expulsar a los jesuitas se dio, a él también lo iban a votar el Perú. Pero él explicó que él era, pues, en todo caso, nacido acá, tenía su casa acá, y si bien es cierto, era jesuita, pero no, un momentito. La orden era que todos los jesuitas se van, y él era jesuita. O sea que también lo votaron, profe. También lo votaron. No puede ser. El argumento que va a dar Juan Pablo Vizcarra Guzmán en su carta española a americanos es que la principal razón por la que los criollos deben gobernar es el hecho de que son precisamente nacidos en América. Él dice, América es nuestra patria. Así dijo él, ¿no? La palabra de Juan Pablo Vizcarra Guzmán fue, América es nuestra patria. Los peninsulares o chapetones españoles, pues ellos se jactaban, ¿no? De ser españoles, se sentían muy orgullosos de ser peninsulares. Pues Juan Pablo Vizcarra Guzmán dice, está bien, ellos son peninsulares, son chapetones, pues que gobiernen su península, ¿no? Es lo justo. ¿Quiénes deben hacerse cargo de América? Los criollos, porque son nacidos en América. Pero Juan Pablo Vizcarra Guzmán les explica que para que este proyecto se lleve a cabo es necesaria la unión de todos los criollos. ¿Entiendes? Es necesaria la unión de todos los criollos. Él tenía un amigo llamado Francisco de Miranda. No sé si usted escuchó hablar. Algunos de repente por historia universal, ¿no? O porque han estudiado, seguramente escuchó hablar de Francisco de Miranda. Yo les quiero comentar algo sobre él. Francisco de Miranda nació en Caracas, lo que hoy día es Venezuela, ¿no? Francisco de Miranda y Juan Pablo Vizcarra Guzmán eran muy amigos. Con decirte que cuando Juan Pablo Vizcarra Guzmán fallece, su carta español americano, quien lo va a difundir es Francisco de Miranda. Claro, Francisco de Miranda se encargó de la difusión de esa carta. Ahora, cuenta la historia que Francisco de Miranda tuvo participación en hechos históricos muy importantes. Francisco de Miranda, natural de Caracas, Venezuela, se dice que tuvo cierta participación en la guerra de independencia de Estados Unidos. También se comenta que tuvo cierta participación en la Revolución Francesa. Incluso se dice que Francisco de Miranda fue ante la reina Catalina II de Rusia. Pero luego, Francisco de Miranda va a retornar a América para ayudar, contribuir a la independencia de su propia tierra, ¿no? Venezuela, Caracas. ¿Qué te parece? Francisco de Miranda va a ser importante porque va a colaborar con Juan Pablo Vizcarra Guzmán y es Francisco de Miranda quien va a fundar una logia
La logia se llamaba la Gran Reunión Americana. ¿Sabías eso? Logia Gran Reunión Americana. Pero hablemos de otro precursor. Este es el caso curioso de un precursor que llegó a ser presidente. ¿Qué? ¿Quién fue el precursor que llegó a ser presidente? José de la Riva Agüero. ¿Así, profesor? Claro. Era un joven criollo aristócrata. No, un joven criollo aristócrata que va a publicar el manifiesto de las 28 causas para la independencia del Perú. José de la Ribagüero va a tener un papel activo en la independencia. Claro, algunos dirán, profesor, yo me acuerdo, usted ya me enseñó. Claro, porque Ribagüero con el motín de Balconcillo llegó a ser presidente, ¿no? Con el motín de Balconcillo, pues. Y después, en plena guerra de independencia, cuando lo destituyen, se va a Trujillo. Y lamentablemente al final se dice que hasta negoció con los españoles, ¿no? Pero aquí estamos hablando de su faceta de precursor, ¿ya? Esto es mucho antes. En su faceta de precursor, él escribió el manifiesto de las 28 causas para la independencia del Perú. Ahora hablemos de otro precursor. Se llama José Faustino Sánchez Carrión. Él va a contribuir a la publicación de la llamada abeja republicana, ¿ya? La abeja republicana. Esa va a ser la obra que va a difundir. Era una época en la que estaba muy, no sé si moda, pero sí difundido la idea de monarquía constitucional. Algunos consideraban que el mejor sistema después de la monarquía absoluta era una monarquía constitucional porque decían el rey gobierna con una constitución, el rey respeta la ley. Pero Sánchez Carrión decía no, un mejor sistema es la república, porque en la república existe el principio de igualdad ante la ley. Por ejemplo, en toda monarquía siempre hay nobleza, siempre hay un grupo privilegiado, mientras que en una república no existe diferencias sociales de nobleza, no, no. Ahora, en una república, decía Sánchez Carrión, usted puede elegir a su gobernante, pero aquí viene el detalle, puedes elegir y puedes ser elegido. Hubo un centro de debates, no sé si usted se recuerda, yo le mencioné, llamado la Sociedad Patriótica, ¿no? La Sociedad Patriótica. Ahí se produjo fuertes debates entre quienes, monarquistas y republicanos. Ahí, por ejemplo, estaba como monarquista un señor llamado Bernardo Monteagudo, uno de los mayores colaboradores de don José de San Martín, ¿no? Bernardo Monteagudo proponía la monarquía constitucional. Y ahí se va a dar el debate con José Faustino Sánchez Carrión, pues. Él no, 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 no. Sánchez Carrión más bien proponía la república. En aquella ocasión, cuando en la Sociedad Patriótica Sánchez Carrión debate con Monteagudo, Sánchez Carrión le hizo ver al argumento monarquista, ¿no? Los monarquistas dieron como argumento que en una monarquía hay orden, así dijeron, ¿no? Hay orden porque los que gobiernan son personas instruidas, preparadas. Así dijo Monteagudo, ¿ah? Monteagudo decía que en toda monarquía hay orden y hay buen gobierno porque las personas que gobiernan son personas instruidas, preparadas. Y Sánchez Carrión le hizo la observación que en las monarquías es verdad, hay orden, también es verdad que la gente preparada gobierna,
pero les hizo ver de que la monarquía no se educa al pueblo. En la monarquía la educación es un privilegio solo de la nobleza, de la élite. Mientras que en una república, dijo Sánchez Carrión, todos deben tener acceso a la educación. Debido a que Sánchez Carrión va a debatir de esa forma con los republicanos o los monarquistas van a estar molestos, ¿sí o no? Y por eso es que Sánchez Carrión, obviamente al ser perseguido, va a tener que buscar refugiarse. Cuentan que un tiempo Sánchez Carrión pasó a la clandestinidad, claro, y empezó a mandar cartas firmando con el título de Solitario de Sayán, ¿ya? El Solitario de Sayán. ¿Y qué de los precursores reformistas? ¿Sabías que el primer precursor reformista fue un señor llamado Fray Calixto? El primer precursor reformista, Fray Calixto, con su obra, o sea, la exclamación revolucionista es una carta que llega a manos del rey. El mérito de esto es que los criollos van a recibir, de hecho, eh, claro, claro, los criollos envían sus peticiones ante la autoridad. ¿Cómo aceptaría el rey esto? Dame un segundo, por favor, no te preocupes, dejo compartir un ratito. Ahí está. Ah, mira, ve. Claro, ve. Jonathan, gracias Jonathan Reader, veo que has compartido. No, pero es que es verdad, hay monedas de colección, pe. Esas son las monedas del bicentenario, Jonathan. Buen punto lo que tú estás mencionando. Son monedas de colección, ¿no? Son monedas de colección. A ver, un ratito, por favor. Dame un segundo. Ya, un ratito nomás, por favor. Ahorita seguimos. No te preocupes, todo bien, tranquilo. Ahorita seguimos. Ya, listo. Esas monedas del bicentenario, yo también les he ajustado, ¿ah? Claro. Hay de Toribio Rodríguez, ¿verdad? Hay de Manuel Lorenzo Vidaurre. Claro. La que estoy esperando es la de Baquija de Carrillo. Ya va a salir, ¿ah? Así que a los coleccionistas son las monedas del bicentenario. También salió de las heroínas Toledo, ¿verdad? Claro. Así que de repente, pues, muchachos coleccionan sus moneditas. Son monedas de un sol, ¿no? Son monedas que circulan diariamente. Cuando usted ve se va al mercado, le dan su vuelto, te dan monedas de colección, ni cuenta, ¿no? Bueno, bueno, ya. Continuemos, continuemos. Decía que Fray Calisto le escribió una carta al rey. En esa carta, la exclamación reivindicacionista, Fray Calisto, ¿qué le pide? Le pide al rey que suprima la mita minera, que elimine ese tributo abusivo contra el indígena. Si bien es cierto, el rey recibió la carta, otra cosa es que les haga caso, ¿sí o no? Bueno, pero ahora te voy a hablar de un precursor notable, ¿ah? No, hoy decía otra cosa. José Baquija de Carrillo. Él era profesor en San Marcos, él enseñaba leyes, formaba abogados, profesor en leyes, José Baquija de Carrillo. Cierto día,
el rector de San Marcos se acerca y le pide que prepare un discurso en honor al virrey Jáuregui. A ver si te acuerdas, ¿ah? La semana pasada, cuando te comenté de Tupac Amaru II, ¿quién era el virrey que enfrentó a Tupac Amaru? ¿Quién era el virrey? Jáuregui, pe. ¿Sí o no? Jáuregui. Entonces, ¿cómo que elogio a Jáuregui? Escúchame. El rector de San Marcos se acerca y le dice en este caso, a Baquijano y Carrillo, ¿puede usted preparar un discurso de homenaje al virrey? Queremos dar un discurso y rendir homenaje al virrey. Imagínate, el rector de San Marcos le estaba encargando a uno de los mejores profesores de la universidad, a Baquijano y Carrillo, que prepare un discurso en honor al virrey. Baquijano dijo, está bien, con mucho gusto, yo lo preparo. Llegó el día, el virrey sentado en primera fila, todas las autoridades, y de repente Baquijano hizo algo insólito. Dio un discurso, pero de protesta. Un discurso donde denunciaba los abusos. Un discurso que era una crítica al gobierno colonial o virreinal. ¿Qué cosa? A él le habían encargado que diera un discurso de homenaje al virrey, pero él aprovechó para hacer críticas al sistema colonial. Por citarte un ejemplito nomás, él hizo una comparación. Él comparó la situación de la gente oprimida a un resorte. A un resorte tú lo puedes oprimir, oprimir, presionar, presionar, pero puede llegar un momento en que ese resorte salte, se libere. Así es el pueblo, más o menos dijo él, ¿no? Tanta presión, con el tiempo va, por decirlo así, saltar y buscar rebelarse. Lo que yo entender, Baquijano y Carrillo, es que las rebeliones eran producto de tanto abuso y maltrato. Él no habló mal de Tupac Amaru, de ninguna manera. Él dio a entender que todas esas rebeliones andinas que se habían dado habían sido producto de que prácticamente los habían maltratado. El virrey estaba muy enojado porque no se imaginó eso. El rector de San Marcos le había dicho que iban a dar un discurso en su honor. La verdad no fue eso. Si bien es cierto, Baquija no atacó personalmente al virrey, porque no fue así, sí criticó al sistema colonial, criticó la forma de gobierno. Profe, pero así critica la forma de gobierno, también está criticando al virrey, porque el virrey es la máxima autoridad. Ah, bueno. A lo que me refiero es que, en todo caso, no fue personal, ¿me entiendes? A eso quería llegar. En ese momento Baquijano no sintió los efectos, pero con el tiempo sí hubo castigo. ¿Cuál, profe? Se dice que cuando se nominaron o postularon candidatos para ser rector de la universidad, ya Baquijano estaba vetado ya. Baquijano no iba a ser esa autoridad. Ver Hipólito Unanue, sobre todo para los jóvenes que quieren estudiar medicina humana, los muchachos que desean ser médicos o dedicarse a ciencia de la salud, ¿por qué no? Hipólito Unanue era uno de los precursores más completos que hemos tenido. Era polifacético. Si bien es cierto, él era principalmente médico, pero tenía tantas destrezas. Era matemático, era economista, era historiador, era periodista, era todo, botánico, zoólogo. Pero una de sus más grandes obras es el Colegio de Medicina San Fernando, pues, que hoy es la Facultad de Medicina, ¿no? Hoy los que estudian en San Marcos van a la Facultad de Medicina San Fernando, ¿sí o no? Eso se crea en la época colonial, cuando Hipólito Unanue fue el gestor.
Pero Hipólito Unanue era parte de ese grupo de criollos que querían reformas. O sea, inicialmente los criollos, no es a pensar que todos querían separarse de España. Por ejemplo, ahí bien claro dice precursores reformistas. Por ejemplo, Baquijano de Carrillo fue crítico, pero en ningún momento habló de separarse de España. Él hacía sus críticas ¿para qué? Para que arreglen o mejoren el sistema. Si el problema eran funcionarios abusivos, corruptos, pues se podía cambiar a esas autoridades. Igual, Hipólito Unanue fue aquel que dirigió el Colegio de Medicina San Fernando, pero él y otros criollos formaron la llamada Sociedad Amante del País. ¿Has escuchado hablar de la llamada Sociedad Amante del País? Una sociedad de carácter económico. Hacían un análisis de cómo es la economía colonial. Pero gran parte de la difusión de las ideas de la emancipación se van a hacer a través de un periódico, pues. El periódico llamado El Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano, considerado el periódico de la emancipación. ¿Sí o no? El Mercurio Peruano va a ser difundido y va a ser muy conocido entre los criollos, de hecho. Sin embargo, uno de los maestros más notables es Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Toribio Rodríguez Mendoza con el Real Convictorio de San Carlos. Profe, pero creo que usted me contó que en las reformas borbónicas se crean el Convictorio de San Carlos, por supuesto. La idea era que se brinde una educación acorde a los tiempos, una educación moderna. Para eso Toribio Rodríguez de Mendoza va a contactar con maestros eh, que tengan formación en las ideas de la ilustración. Los alumnos que estudiaron en el Convictorio de San Carlos eran conocidos como los carolinos. Repito, a los alumnos que estudiaron en el Convictorio de San Carlos le llamaban carolinos. Los carolinos eran estudiantes, algunos con aspiraciones políticas, ¿por qué no? Algunos en el futuro pensaban hasta, ¿por qué no llegar al poder, gobernar? Pero lo primero que hablaban estos estudiantes era, ¿cómo hacer para liberar al Perú? ¿Cómo que liberar? Mira, es curioso. Toribio Rodríguez de Mendoza era precursor reformista, pero sus alumnos eran separatistas. El mayor centro de conspiración va a ser el Convictorio de San Carlos. Hace años vino una pregunta sobre eso. ¿Ah? Lo curioso es que el principal centro de conspiración va a ser el Convictorio de San Carlos, con los llamados carolinos. Ya. ¿Sabías tú que a los alumnos de Hipólito Unanue también le decían los fernandinos? Si alguna vez escuchas tú conspiraciones criollas, fernandinos o carolinos, allá. Fernandinos son aquellos que estudiaban medicina en San Fernando. Y carolinos son aquellos que estudiaban en el Convictorio de San Carlos. ¿De acuerdo? Ahora ya vamos a pasar a las rebeliones criollas del siglo XIX. ¿Ya? Rebeliones criollas. Resulta que en Tacna, en 1811, vamos a tener el primer llamado Grito Libertario de Tacna. El primer grito libertario de Tacna. Y va a estar a cargo de Francisco Antonio de Sela. Importante lo que te voy a comentar a continuación, porque San Martín todavía viene en 1820. Entonces, ya había empezado rebeliones mucho antes que San Martín venga, profe. Usted la semana pasada me contó de los caciques Torote, Juan Santo Atahualpa.
José Gabriel Condorcanqui. Claro, profe, ya el proceso de lucha por la independencia había comenzado mucho antes. Solo que aquí hay un detalle. Estos son criollos. Son criollos. Allá, profe. Entonces, Francisco Antonio de Sela va a pedir ayuda a tropas argentinas. ¿Cuál es la idea? Que tropas argentinas al mando de un señor llamado Juan José Castelli refuercen a la rebelión de Francisco de Sela que estaba en Tacna. ¿Ya? Francisco de Sela se encontraba en Tacna y una vez que llegaran las tropas argentinas que debían pasar por el Alto Perú, el Alto Perú es la zona boliviana, ¿no? La zona boliviana. O sea, la idea era que de ahí vengan. Pero lamentablemente las tropas van a ser derrotadas. Un tal José Manuel Goyeneche en Huaki, en la famosa batalla de Huaki, cuentan que José Manuel Goyeneche le gana a las tropas y Francisco de Sela va a ser capturado y enviado preso hasta Chagres, Panamá. Francisco de Sela pudo haber logrado un gran avance con apoyo de los argentinos, porque si había una junta de gobierno en América que estaba ayudando, era la Junta de Buenos Aires. La Junta de Buenos Aires estaba brindando su apoyo. Y la prueba de eso es que las tropas del argentino Juan José Castelli vinieron con esa intención, pero lamentablemente perdieron en la batalla de Huaki. Otra rebelión importante era de Juan José Crespo y Castillo. ¿Sabías que en las tropas de Juan José Crespo y Castillo hubo algunas batallas importantes? Por ejemplo, una batalla llamada Guayupampa. En la batalla de Guayupampa se consigue una victoria. Los eh, criollos consiguen una victoria. Sin embargo, los españoles, al mando de un intendente González Prada, ¿no? Sí, el intendente González Prada va a enfrentar a Juan José Cristo Castillo, que estaba liderando esta rebelión del Huánuco en 1812, en una batalla llamada Puente de Ambo, ¿ya? O algunos le llaman batalla de Ambo o Puente de Ambo. ¿Qué va a pasar? Derrota de los rebeldes. Va a ganar González Prada. Manuel González Prada ganó en esta batalla de Puente de Ambo o batalla de Ambo. Bueno. Lamentablemente, Crespo y Castillo será capturado y los van a ejecutar, ¿no? José Crespo y Castillo será ejecutado, lamentablemente. Otra rebelión, mira, 1811 Tacna, 1812 Huánuco. Ahora miren lo que pasa. 1813 otra vez Tacna, ¿ya? Otra vez Tacna. ¿Quién va a dirigir esto? Enrique Payardelli o Payardele, ¿ya? Enrique Payardelli o Payardele. Aquí también Enrique Payardele va a buscar contacto con los argentinos que estaban al mando de Manuel Belgrano van a venir para darle su apoyo. Vuelvo a repetir, el argentino Manuel Belgrano llega con sus tropas, pero en dos batallas llamadas Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? En la batalla de Vilcapugio y Ayohuma son derrotados por el joven, o bueno, en ese entonces estaba joven, el que después fue el virrey Pezuela, pues, ¿ya? Pezuela los derrota. Sin embargo, la batalla decisiva es la batalla de Camiara, ¿ya? La batalla de Camiara.
Ahí va a llegar representando a España el llamado intendente Moscoso, ¿ya? Representando a España llega el intendente Moscoso y derrota a los patriotas. Lamentablemente, en Cañara va a sufrir una derrota. Sin embargo, ya la rebelión clave va a ser la de los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua. Sí, los hermanos Angulo van a contar con el apoyo de Mateo Pumacagua. Ellos van a organizar desde el Cusco, atención, desde el Cusco, una rebelión importante. Los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo, ellos, con el apoyo de Mateo Pumacagua, que era un cacique, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que debo haberte comentado que cuando Tupac Amaru II luchó, no sé si te recuerdas que te mencioné que algunos caciques colaboraron con los españoles? Sí te mencioné. Te dije que algunos caciques colaboran con los españoles y ayudaron a derrotarlo a Tupac Amaru. Uno de ellos fue Pumacagua, pero date cuenta que lo de Tupac Amaru II fue en 1780 y ahorita estamos hablando de 1814, o sea, han pasado 14 años. Se dice que ellos tomaron el control de Abancay, La Paz, Huamanga, Huanta, Andahuaylas, Huancayo, Arequipa. O sea, esta rebelión estaba siendo una rebelión muy importante, ¿ah? Los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua van a luchar en tres frentes, ¿no? Un grupo va a diré, pelear en Huamanga. Van a luchar en Huamanga. Otro grupo va a pelear en Puno. Y finalmente, un grupo va a pelear en la zona de Arequipa. Lamentablemente, en la zona de Huamanga serán derrotados. En la zona de Puno, La Paz también serán derrotados. Y en esa zona arequipeña va a quedar Pumacagua, que va a ser reforzado por un joven poeta. No sé si usted escuchó hablar de un joven poeta que en Arequipa lo quieren mucho, lo quieren mucho. Más allá de su poesía, es el hecho de que él participó en la guerra de independencia, peleó por el Perú. ¿De quién estamos hablando? ¿Ah? ¿Qué joven poeta se une a Pumacagua? Mariano Melgar, profe. Excelente. El joven Mariano Melgar se une a las tropas de Pumacagua, pero lamentablemente se va a producir una derrota en Humachiri. Así se llama, Humachiri. En la batalla de Humachiri pierde Pumacagua. Lamentablemente los líderes de esta rebelión van a ser ejecutados, Pumacagua será ejecutado y el joven poeta Mariano Melgar lamentablemente también será fusilado, ¿no? Lo fusilan. Y ahora vamos a reflexionar un poquito. En estas 2 semanas que hemos abarcado, ya sea el proceso emancipatorio, las rebeliones andinas, hoy día también hemos abarcado las Cortes de Cádiz, los precursores y ahora las rebeliones criollas. Entonces, ¿cuál es la reflexión que debemos hacer? Que el proceso de independencia había comenzado décadas antes de que venga San Martín. San Martín y Bolívar van a consolidar o terminar un proceso que ya había comenzado antes. Y lo más interesante es que el proceso de lucha por la independencia lo habían comenzado la propia población andina, con los caciques Torote, Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru. Y esta etapa luego va a ser continuada por los criollos, ¿sí o no? Que acabamos de ver en este instante, las rebeliones criollas. Muy bien, hasta aquí es la parte teórica. Ahora voy a dejar de compartir y quiero invitarlos a que participen en su examen diario. ¿Ya? Vamos, mis queridos amigos. A partir de este momento, buscar su examen diario
y a participar todos, ¿sí? Vamos, vamos a participar. Busque su examen, por favor, busque su examen. A ver, busque su examen. Sí, ahí está el examen. Ya lo estoy viendo acá. Vamos, chicos, vamos a dar su examen. Muy bien, ya están llegando las respuestas. Muy bien. A dar su examen, por favor, amigos. Los invitamos a dar su examen.
muy bien, ya da un buen grupo, felicitaciones. Pero aún queda 4 minutos para aquellos que aún no han dado, ¿eh? Todavía tienen 4 minutos, todavía es posible que den aquellos que faltan. Muy bien, aún tienen 4 minutos, jóvenes, por favor. Felicitaciones a todos mis estudiantes, la gran mayoría, casi todos, han dado su examen. Felicitaciones, lo han hecho muy bien, como siempre, a seguir trabajando. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con el llamado momento de practicar. ¿Ya? No se olvide
Hoy día todavía estamos haciendo un tema especial, un tema adicional, y la otra semana les comentaba a los jóvenes, voy a hacer una línea del tiempo bien interesante, ¿ah? Te repaso los primeros temas y llegamos hasta Corrientes Libertadoras. No te preocupes, estamos bien. Hasta Corrientes se hace una línea del tiempo interesante, te va a gustar, te va a gustar, porque voy a ubicar a las culturas, el virreinato, las corrientes libertadoras, todo lo que hemos hecho, pero una línea del tiempo. No te preocupes, te va a gustar tu línea del tiempo, ¿ah? Vas a ver. Y eso también te va a permitir ubicarte cronológicamente. A veces vienen preguntas, ¿no? Ubicar cronológicamente. Ay, ay, ay. No tienes que memorizar años. No, tú tienes que conocer el proceso. Tú conoces el proceso, vas a ver que te va a ir súper bien. ¿Ya? Yo sé lo que digo a todos mis estudiantes. Así que esa línea del tiempo que la otra semana voy a hacer te va a fascinar, ¿ah? Te va a gustar. ¿Ah? ¿No me crees? Ya vas a ver. Cuando veas esa línea del tiempo, ya, pe, profe. No, es que, en serio, una línea del tiempo permite que yo pueda ubicarme en el espacio y el tiempo todos los hechos importantes, hasta corriente libertadora. ¿Ah? Vas a ver, ¿ah? Así que lo dejamos a la expectativa, mis estudiantes. Ya, ya, gracias. Ya, Nicole, ya, Giro, Carol. Voy a... Está bien, gracias, muchachos, gracias. Muy bien, muy bien. Ya, vamos a continuar. Ahora el momento de practicar con todos mis estudiantes. El momento de practicar. Vamos al momento de practicar, profe. Listo. Ahí va. Durante la invasión napoleónica, Francia impone el trono español a quién. A ver. Está fácil, profe. Ya, me contesta, contesta. Anda tu respuesta. Durante la invasión napoleónica, Francia impone el trono español a José I, profe, el hermano de Napoleón. Excelente. José I, el hermano de Napoleón. La B de bueno, la B de bueno. Ahora sí, en la 2 te quiero ver, ¿ah? Ay, ay, ay. La 2, la 2. Concéntrate, concéntrate. Pregunta 2. 2. Sobre las Cortes de Cádiz indica aspectos importantes. A ver, 1. La Junta Central Suprema de Reino convocó a la Corte de Cádiz. Por supuesto, esa era la llamada resistencia, ¿no? Ya, está bien. La 1 correcto, profe. 2. Se establece igualdad entre españoles peninsulares y españoles americanos. ¿Verdad? 1-2. Ya está. 1-2. Se acabó, profe. Ya está la respuesta. Correcto. ¿Restablece monarquía absoluta? No. No, nada de monarquía absoluta. Era monarquía constitucional. La 3 está mal. 4. La Constitución de Cádiz aprobó libertad de imprenta y de culto. Sí, es verdad. 5. ¿Se mantiene el tributo? No se mantiene, lo eliminan. Por eso la 5 está mal. Correcto, 1, 2, 4. La C, 1, 2, 4. ¡Listo! La 3 para que te luzcas. Vamos a la 3. Vamos a la 3, vamos a la 3. En la pregunta número 3 dice, fue el presidente de las Cortes de Cádiz. Vicente Morales Duárez, Manuel Ubalde, José Baquíjano, Rudecindo Alvarado, Francisco de C. La respuesta correcta, Vicente Morales Duárez. Vicente Morales Duárez. Vamos a la 4, vamos a la 4, vamos a la 4. ¿Cuáles fueron las primeras juntas de gobierno en América? ¿Cuáles fueron las primeras juntas de gobierno en América? Chuquisaca, La Paz y Quito. ¿Sí o no? Chuquisaca,
La Paz y Quito. La E de estudioso, la E de estudioso. 5. Los precursores separatistas dirigieron su mensaje a todos los criollos de América. A ver, ¿cuál? Los profesores separatistas dirigieron su mensaje a todos los criollos de América. ¿Mm? Claro, algunos suelen llamarle precursores continentales. Por ejemplo, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, cuando escribe su carta española a americanos, no solo está hablando de los peruanos, porque criollo podía ser alguien que nació en Santiago, en Buenos Aires, en Bogotá, en Caracas. Entonces, a eso se llama precursores continentales. La C, campeón. 6. El nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra. En ella es que debemos examinar nuestra situación presente para determinarnos por ella a tomar el partido necesario a la conservación de nuestros derechos propios y nuestros sucesores. ¿Quién dijo eso? ¿A quién pertenecen esas palabras? Respuesta. Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Juan Pablo Vizcarra Guzmán. La D. 7. Sobre los precursores indiquen las posiciones correctas. Sobre los precursores indiquen posiciones correctas. ¿Y por no era un precursor separatista? No. Falso. Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que una exclamación opiniones tampoco. Falso. Los precursores reformistas promovieron la difusión del mercurio peruano, sí. ¿Verdad? La 3, ¿verdad? José Sáenz Carrión usó como seudónimo el Teresa Allán. ¿Verdad? Por supuesto. 3 y 4. La C. La C, 3 y 4. D. Criollo aristocrático que estaba a favor de la independencia política es autor de las famosas 28 causas. ¿Quién? Criollo aristocrático que estaba a favor de la independencia política es autor de las famosas 28 causas. ¿Quién? ¿A quién? A ver, dime, contéstame. Ribagüero, profesor. Correcto, José la Ribagüero. La B. Vamos, la 9. Está fácil la 9. La 9 está fácil. En agosto de 1781 leyó un discurso de protesta por los abusos coloniales del antivirrey Jáuregui. El día es homenaje en San Marcos. ¿Quién leyó ese discurso? El famoso elogio a Jáuregui, ¿no? ¿Quién? Baquija de Carrillo, profesor. La 9 la B. Baquija de Carrillo. Y vamos a la 10. Ya está la 10. Vamos a la 10. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Lo tienes? A ver la primera. En la batalla de Huaquizón derrotó a las tropas argentinas a mando de José Castelli. Sí, verdadero. En la batalla de Puente de Ambo fue derrotado Jorge Cera. Falso. Enrique Pardero fue derrotado en Camiara. Verdadero. Mateo Pumacao dirigió a Río Huánuco. No. Falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. La E. ¿Está bien? La E estudioso. La E estudioso. Y ahora vamos a continuar. Dejo de compartir, dando las gracias
a Brisa y a Nira por mandar sus respuestas, a Ceci Crisel también han mandado sus respuestas, a Almendra Jocelyn, Brenda Xiomara, Yesenia Stephanie, Merit Jennifer, Asmir Zulay, Fabiana Micalea, Luisa Fernanda, el amigo Jonathan Reader, y a todos los muchachos que han mandado como Victoria, sí, Victoria Chumbipuma, también muchas gracias, Carlos Guerrero, Martín Gonzalo, a todos los jóvenes que mandan sus respuestas participando en clase, como siempre, muchas gracias. Ahora llegó el momento de preguntar. Es el momento de preguntar. Por favor, escríbeme tus preguntas. Yo también te voy a preguntar. ¿Ah? Yo también tengo acá mis preguntitas. ¿Ya? También tengo mis preguntitas. Pero vamos a ver, vamos a ver. Puedes preguntarme del tema de hoy, temas anteriores. ¿Quieres que te repase algo? Profe, no escuché bien. Entré un poquito tarde. Repítame la primera parte. Escríbeme, escríbeme. ¿Ya? ¿Está bien o no? Este es el momento en el que yo tengo tus preguntas. Vamos, campeón. Escríbeme, escríbeme. Hazme preguntas, preguntas. Ya, escriban, escriban preguntas, por favor, muchachos. Preguntas, preguntas de la clase de hoy, temas anteriores. ¿Quieres que te repase algo? ¿No entendiste bien algo? ¿Quieres que te explique de nuevo? Te explico de nuevo. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, escriban preguntas, por favor, escriban preguntas. No se quede con las dudas. Listo, ya. Ahí está, ¿ve? Claro, ya. Eh, Sofía Lucía está preguntando acerca de las juntas de gobierno, ¿no? Ya, mira, quiero aclararte, Sofía, que las juntas de gobierno se van a formar, en el caso de América, en 1809, las primeras juntas fueron la Junta de Chuquisaca, Quito y La Paz. Entiéndase por junta de gobierno a ese grupo de criollos que se organizan para pelear por la independencia. Y en 1810, Sofía, se forman juntas como por ejemplo Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Santiago. Lo más trascendente de la pregunta que me planteas es que ya para 1809 y 1810, ya los criollos o las ciudades criollas se estaban organizando para luchar por la independencia. Y de hecho, de todas esas juntas, porque lamentablemente es Buenos Aires quien le va a ganar, ¿no? O diré el virrey Abascal les va a ganar. De todas esas juntas, la que va a sobrevivir es la de Buenos Aires. Y de ahí viene la corriente libertadora del sur. Gracias, Sofía, muy amable. Jonathan Reader dice, la abeja republicana. Claro, con mucho gusto. Déjame contarte, Jonathan, que el mundo, por ejemplo, tomaba como modelo, ¿no? Tomaba como modelo a los ingleses, el imperio inglés. Y el imperio inglés ya tenía una monarquía constitucional, en la cual, pues, si bien es cierto, tenían un rey o una reina, había un parlamento con una constitución. Y algunos consideraban que la monarquía constitucional era lo mejor, lo óptimo. Pero José Faustino Sánchez Carrión, atendiendo tu pregunta, planteaba la importancia de la república. Porque en la república, decía él, existe el principio de igualdad de la ley. En una república todos pueden elegir y pueden ser elegidos. En una república no hay nobleza, no hay grupos privilegiados. De ahí por qué él defendía el sistema republicano, Jonathan. Muchas gracias. Bueno, mira, Yajiro, déjame contarte que la guerra de independencia termina con la capitulación de Ayacucho, ¿no, Yajiro? Y ahí, pues, sí bien es cierto, Perú aceptó que iba a pagar, ¿no? Esa deuda no se cumplió. La prueba de eso es que en 1866
va a haber un combate llamado Combate de Mayo, porque Perú tuvo otra vez guerra con España, Yajiro. En 1866, Perú pelea otra vez con España. Es el Combate de Mayo. Y una de las cosas que España pedía era el pago de la deuda. Pero, en serio, España pedía que le paguen su deuda. Pero en esa guerra, pues ya se definió las cosas, ¿no? Perú liquidó a España, o en todo caso ya España no vino más, ¿no? Perú ganó la guerra. La pregunta de Margot, gracias, Yajiro, te agradezco, muy amable. La pregunta de Margot dice, ¿por qué ninguno de los movimientos separatistas tuvo una buena organización para todos los realistas? La razón es que, uno, no estaban muy cohesionados los criollos, las clases dirigentes tenían buenas iniciativas, eso no se va a negar, pero lo que faltaba era unidad. Por ejemplo, tú has visto, ¿no? Rebeliones andinas, luego ves rebeliones criollas. ¿Qué implica? Que dentro de la sociedad los mismos grupos estaban separados. Un criollo no se identificaba con las necesidades de la población andina, o el criollo no estaba pensando en liberar a esa población. El criollo estaba pensando en su grupo o clase social. Entonces, ¿qué es lo que estaba faltando, Margot? Estaba faltando unidad y, como dice usted, mayor organización. Buen punto, Margot. Muchas gracias. Claro, Roy Jack. Roy Jack dice, la Junta de Buenos Aires es un ejemplo de juntas de gobierno. Por supuesto, Roy. Vuelvo a repetir, en las diferentes ciudades de América, en las diferentes ciudades de América, los criollos se organizan para pelear por su independencia. Una de ellas fue la de Buenos Aires. Y te cuento, Roy Jack, gracias a la Junta de Buenos Aires es que se organiza la Corriente Libertadora del Sur que viene al Perú, pues. San Martín viene con la Junta de Buenos Aires. ¿Se da cuenta o no? Gracias, Roy. Jonathan dice, por supuesto, Jonathan. ¿Por qué? Porque de alguna forma la independencia de 13 colonias fue influencia. Uno, porque el modelo a seguir de que una colonia se había liberado de un imperio, en este caso inglés, y la segunda es que Estados Unidos va a imponer el sistema republicano. ¿De acuerdo o no, Jonathan? Entonces, gracias a Estados Unidos, se vio que el modelo republicano podía ser útil o ser usado en el mundo. Estados Unidos establece república, pues. ¿Ya, Jonathan? De hecho, sí iba a ser una influencia. No directa, o sea, no es que Estados Unidos nos ayudó a nosotros, no, no. Son influencias en qué sentido. Los ideólogos, los precursores tenían conocimiento de eso y también citaban como modelo. Bueno, Jonathan, San Martín tuvo ministros como el señor Monteagudo, que era ministro de Guerra, ¿ya? El ministro Hipólito Unanue, que era de Hacienda, y de Relaciones Exteriores era el señor García de Río. Pero de ellos tres, el más importante era Monteagudo. Monteagudo es el que va a dirigir la Sociedad Patriótica. Monteagudo es aquel que estaba difundiendo las ideas monarquistas, ¿no? Pero que al final no se va a materializar, porque como tú sabes, San Martín se va a ir del Perú, ¿sí o no? ¿Ya? Pero como te digo, su ministro de guerra, Bernardo Monteagudo, era pues el principal difusor de las ideas monárquicas. Interesantes han sido sus preguntas el día de hoy, ¿ah? Me ha gustado porque han estado muy, muy bien sus preguntas. De verdad, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Entonces, para que mis alumnos tengan cierta expectativa, quiero decirles que desde ya estoy preparando una línea del tiempo bien bonita para la próxima semana, donde les voy a repasar todos los temas hasta corrientes libertadoras. En una línea del tiempo vas a ver las culturas, los incas, virreinato, rebeliones, San Martín y Bolívar, ¿ya? Así que esa línea del tiempo promete para la próxima semana para todos mis queridos estudiantes, siempre buscando lo mejor para los muchachos.